Gracias, don Alfredo. Siguiendo con el programa, se hará entrega del Premio a las Artes Musicales Domingo Santa Cruz al señor Luis Rossi. Ofrezco la palabra al académico de números, señor Andrés Mopoan, para que se acerque aquí al podio. Muy buenas tardes, autoridades presentes, mesa directiva, a todos los que nos acompañan en esta ceremonia, premiación, y especialmente saludo a nuestros galardonados y galardonadas. Y me corresponde, como ya se anunciara, hacer entrega al premio Domingo Santa Cruz, que esta vez, en esta ocasión, recae sobre el músico, clarinetista, maestro, Luis Rossi. La profesora, historiadora, clarinetista, musicóloga, Pamela Wenston, publicó un libro en 1989 titulado El clarinete virtuoso de hoy. Y en ese libro que ella publica aparecen, que hasta ese momento eran los grandes clarinetistas de esa época. Y hay un capítulo dedicado nada menos que al maestro Luis Rossi. Y entre las cosas que ella escribe, y cito, el único solista de trayectoria internacional que toca con instrumentos de su propio diseño y fabricación. Eso ya es notable, lo hace un clarinetista único que toca con sus propios instrumentos. Y en efecto, son palabras, digamos, algo radicales, ¿no?, que revelan la trascendencia e importancia del maestro Luis Rossi. Luis Rossi, de nacionalidad argentina, comienza sus estudios, su primera cercanía musical en el colegio, algo que suele ocurrir, ¿no? En primera instancia en el coro, luego en la banda instrumental del colegio tocando el clarinete, pero ya con los 13 años, ya esto se manifiesta en serio, y se traslada a la ciudad de Buenos Aires, donde ingresa al Conservatorio Nacional para hacer estudios ya más formales del clarinete. Con 21 años ya comienza una actividad algo internacional y es nominado primer clarinetista de la Orquesta Nacional de Lima, en Perú, con 21 años, primer clarinetista, ¿no? Y ya laborando en paralelo, sigue con el interés de seguir perfeccionando el instrumento y se traslada a París, donde realiza estudios en el Conservatorio de París, y después retorna a Argentina, donde forma parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Buenos Aires y otras agrupaciones musicales en Buenos Aires, pero su interés por seguir perfeccionándose en el clarinete decide realizar un posgrado en Inglaterra, en Londres. Ya de vuelta nuevamente en Buenos Aires, continúa participando como clarinetista en orquesta, dando conciertos como solista, y comienza ya una actividad bastante relevante como instrumentista, participando en diversas orquestas, no solo en Buenos Aires, se mueve por el continente, ¿no? Es así como también llega a tocar en la Orquesta Sinfónica de Venezuela, ya la mencionada Orquesta de Perú, otras orquestas en Buenos Aires, y es en 1978 que se radica ya en Chile, donde formó parte, tocó, digamos, en las importantes orquestas de nuestro país como clarinete, primer clarinete, que es la Sinfónica Nacional de Chile, la Filarmónica también, que tiene su sede en el Municipal de Santiago, y la Orquesta de Cámara de Chile, que entiendo que fue llamado por el maestro Juan Pablo Izquierdo, que en esa época dirigía la orquesta que está aquí presente, el maestro Izquierdo, y el maestro Rossi formó parte de esa gran Orquesta de Cámara de Chile. Con esta orquesta de cámara dieron también giras
por Europa, ¿no? Llegando a Moscú, a Kiev, por diversas capitales y ciudades alemanas, de Bélgica, Inglaterra, y también por capitales importantes de Sudamérica. Eso en cuanto a lo que ha sido su aporte en lo que son las orquestas, no solo nacionales, sino también latinoamericanas. Hay otro aspecto que deseo destacar en la vida del maestro, que es muy, muy relevante, que ha sido su vocación por la docencia. Aquí en este punto es realmente impresionante todo lo que ha realizado como docente y en todos los lugares que él ha participado como docente, no solo acá en Chile, obviamente, sino, por ejemplo, ha participado haciendo clases magistrales en instituciones de nivel internacional de alto prestigio, como por ejemplo la Juilliard School de Nueva York, donde ha realizado clases magistrales, en otras instituciones como también Bélgica, en Boston, en Inglaterra, en Estados Unidos también ha participado haciendo clases magistrales en diversas universidades como Indiana, en Michigan, y bueno, y en Latinoamérica también una cantidad de países que realmente llama la atención de dónde saca este tiempo para todas las actividades que hace. Lima, Colombia, Costa Rica, México, Venezuela, España, en Brasil. En todos estos países él ha realizado clases magistrales, invitado permanentemente a hacer no solo las clases, sino aprovechando estos viajes también los enlaza con conciertos. También quisiera destacar en Argentina, por ejemplo, donde obviamente su país natal, él ha realizado una enorme cantidad de conciertos y actividades como docente, clases magistrales, ha trabajado en diversas instituciones, en orquestas ya mencionadas. Pero hay algo que también llama la atención. Hay un festival que ha nacido el año 2023 y ha seguido el 2024, y me he enterado que este año también se va a hacer la tercera versión en el mes de diciembre, que ya se está preparando, un festival organizado por sus ex estudiantes de clarinete, que no son pocos, que se han unido, diversos estudiantes, no solo argentinos, de distintas partes del continente especialmente, para realizar nada menos que el Festival Luis Rossi. No es menor eso, un festival Luis Rossi que consiste en talleres, conciertos, clases magistrales, ¿no? Ya va la tercera versión que se va a realizar este año. Y acá en Chile su actividad como docente también ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, también en la Universidad de Chile, trabajó un tiempo en el Magíster y actualmente es profesor en la Universidad Mayor. Sin duda, esta vasta trayectoria nacional como internacional han producido una destacada, digamos, destacada generación de clarinetistas. Sin ir más lejos, aquí hay algunos de sus ex alumnos que lo están acompañando. Allá creo que está, lo veo ahí al fondo, David Medina, venezolano, que conoció al maestro Rossi justamente en Caracas, y él es actualmente el primer clarinetista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Por allá también está Katia Galleguillos, clarinetista que trabaja conmigo en un ensamble que tenemos, en un conjunto de cámara, y actualmente también es profesora en la Universidad Mayor. Y finalmente también nombro al maestro Pastene, que está en una de las cámaras, que es un exalumno del maestro que se encuentra actualmente realizando un documental sobre la vida y obra del maestro Rossi, y ha aprovechado esta oportunidad también para hacer un extracto de este homenaje. Reconocimientos del maestro Rossi que son realmente muy vastos, una gran cantidad de premios, pero quisiera destacar solamente tres de toda esta cantidad de premios, reconocimientos que ha recibido el maestro a lo largo de su vida. Uno, por lo general la tónica de las críticas siempre ha sido que estamos frente a un solista de primera clase. Esa es la tónica por lo general de la crítica especializada, ¿no? Una de las distinciones importantes fue en 1980,
distinguido con el premio de la crítica acá en Chile. Otro premio que es sin duda extraordinario, un premio en 1989, premio Conex de Argentina. ¿Y en qué consisten estos premios Conex? Los premios Conex son organizados por la Fundación Conex, fueron instituidos en el año 1980 para reconocer cada año a las personalidades e instituciones más distinguidas en las ramas del quehacer de Argentina que sirven de ejemplo a la juventud. Y estas áreas son muy diversas: el deporte, espectáculo, artes visuales, música, tecnología, etc. ¿Qué personajes, por ejemplo, han recibido este premio Conex? Nombro solo algunos, de la talla nada menos que Luis Borges, Lionel Messi, Marta Argerich, Daniel Barenboim, Mercedes Sosa, Ricardo Darín, León Ferrari. Bueno, y ahí también nuestro querido maestro Luis Rossi, acreedor de este premio. Y otro premio importante, un reconocimiento, es el primer clarinetista latinoamericano en haber recibido el nombramiento de miembro honorario de la Asociación Internacional de Clarinetes, ¿no? Esta distinción la comparte con clarinetistas de la talla de un tal Stanley Drucker de Estados Unidos y un alemán Karl Leister, ¿no? Este premio, si me permite hacer un paralelo, no sé, como quizás en el mundo del cine, actrices o actores que suelen plasmar sus manos ahí en Hollywood, ustedes saben, ¿no? Yo creo que equivaldría a eso. Bueno, y así podría estar enumerando muchas actividades que ha hecho el maestro Rossi: grabaciones, estrenos de obras, participación como solista en diversas orquestas, miembros de jurados internacionales de concurso de clarinete, etcétera, etcétera. Y por honor al tiempo, tengo que mostrar solamente la punta del iceberg de todo lo que ha hecho el maestro. Para ir terminando, otro dato que, como lo dije ya al inicio, esta historiadora, musicóloga, clarinetista Pamela Weston, que escribiera este libro, El clarinete virtuoso de hoy, publicado en 1989, donde se hace un listado de los grandes clarinetes de ese momento. Ella hizo alusión que es el único solista de trayectoria internacional que toca con instrumentos de su propio diseño y fabricación. Y en efecto, Maestro Rossi comenzó construyendo sus clarinetes por ahí por la década de los años 80 y ha llevado, porque ya está radicado acá en Chile, ha llevado la bandera chilena en diversas exposiciones internacionales, exhibiciones de las asociaciones internacionales de clarinete, ¿no? Ha llevado la bandera chilena exponiendo sus clarinetes en Japón, Bélgica, Noruega, Estados Unidos, Alemania, Italia, entre otros, ¿no? Es un pionero en Sudamérica en la construcción de clarinetes, y además podríamos agregar que muchos de sus clarinetes están ahora tocando actualmente en orquestas importantes del planeta, el Mariinsky Teatro, también en San Petersburgo, ese teatro, clarinetes en orquestas de Italia, Alemania, etc. Así es que también eso es digno de ser destacado. ¿Y qué es la novedad en los clarinetes Rossi que los hace únicos? ¿Ya? Los clarinetes, bueno, ese instrumento, ustedes saben que es como un tubito, se sopla, ¿no es cierto? Tienen unas llaves, se desarman en varios pedazos cuando llega el momento de guardarlos, pero estos clarinetes tienen la boquilla que se saca y la campana que está abajo y se saca, y lo que está en el medio, que es le llaman el cuerpo, que están todas las llaves, esa no se parte, y esa es la novedad. El efecto pareciera ser, por lo que me ha explicado el mismo maestro Rossi, es que tiene un tipo de resonancia único y especial, y eso lo hace que los clarinetes Rossi sean tan apetecidos aquí en el planeta. Y finalmente, a modo personal, quisiera, y no son palabras de buena crianza, sino son palabras que nacen del corazón,
¿no es cierto? Yo conocí al maestro Rossi hace unos 30 años en una grabación que él hizo de una pieza mía, y ahí comenzó esta relación. Si bien es cierto, en el año nos distanciamos porque, bueno, yo me fui a vivir a Alemania, pero en el último tiempo hemos tenido una cercanía, nos hemos estado escribiendo por WhatsApp, email y qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Llamados telefónicos. Y quisiera destacar algo. Tuve la posibilidad en el mes de diciembre pasado de poder trabajar con él. Él participó en un concierto con el conjunto nuestro, y ahí tuve otra visión, otra perspectiva de poder trabajar con él. A la luz de todos estos pergaminos que ostenta el maestro Rossi, creo que brilla con mayor fuerza su humildad, su sencillez, y creo que eso lo convierte en una persona extraordinaria, una persona muy amable, muy afable, que en el nivel que él tiene quizás es pocas veces visto un maestro. A veces están por las nubes, te miran hacia abajo, pero no, él muy preocupado del quehacer de uno, siempre está muy interesado por el trabajo de los demás. Y el trabajo que yo tuve la posibilidad de tener con él, yo desde la perspectiva de ahí dirigiendo y él tocando ahí en un ensamble, fue para mí muy bello, en el sentido que me daba mucha seguridad, mucha tranquilidad, e incluso podía decirle yo algunas ideas, ¿no? Y él las aceptaba muy cordialmente y muy abierto. Así es que, maestro, un caballero por excelencia, muchas gracias por todo su trabajo. Y reciba este premio a nombre de la Academia Chilena de Bellas Artes, a nombre de todos los aquí presentes y a nombre especialmente de toda esa gran cantidad de estudiantes y de clarinetistas que usted ha formado a través de todos los años. Muchas gracias. El señor Mopuán hará entrega del diploma y la escultura al maestro señor Luis Rossi. Le damos un aplauso fuerte y cariñoso. Queremos invitarlo a que nos dirija algunas palabras el maestro Rossi. Buenas noches. Quiero primero agradecer a la Academia Chilena de Bellas Artes por esta altísima distinción. Y bueno, contarles que me resulta más fácil tocar el clarinete que hablar. Pero la cosa es que llegué a Chile con un contrato por un año y sacaba la cuenta que han pasado 47. Y fueron años intensos, de mucho trabajo, donde recibí muchas distinciones, ¿no? Realmente Chile me acogió. Primero fue la invitación para unirme a la Sinfónica de la Universidad de Chile. Después vino otra invitación para unirme a la Orquesta Filarmónica, que había sido por entonces reestructurada por el maestro Juan Pablo Izquierdo, aquí presente. Y finalmente la invitación para la Orquesta de Cámara de Chile. De tal manera que guardo muchos recuerdos de toda esa muy intensa actividad orquestal. Pero hay uno que realmente me tocó el corazón. Estaba en la Filarmónica
y dirigía el maestro Izquierdo, y tuvimos el altísimo honor de acompañar al gran maestro Claudio Arrau. Y entonces, bueno, es difícil de transmitir esa emoción, pero fue un momento de gran intensidad. Eso es lo que les puedo contar, ¿no? Siempre lo voy a recordar. Y bueno, en paralelo a la actividad orquestal, es verdad lo que dijo el profesor Maupin, que siempre dediqué mucha energía a la enseñanza, porque sentía que era una obligación el traspaso de la información, el formar a nuevos clarinetistas y también aportar mi concepto de una sonoridad, de una manera de tocar. Y estando basado en Chile, viajé mucho, es verdad. Tenía mucha energía, viajaba mucho, y especialmente a Venezuela, que Caracas en esos años era todo un centro musical de gran importancia. Y estando en Caracas, yo viajé durante 30 años a Caracas y formé mucha gente que venían de otros países, ¿no? Colombia, Uruguay, Cuba. Entonces, fue una escuela que se hizo un poco una escuela latinoamericana. Por eso es que ahora hay ese festival en Buenos Aires también. Así que eso es el tema de la docencia. Y también, al terminar con la Filarmónica, fueron 5 años muy intensos, pero allí fue que comencé a desarrollar los experimentos en cuanto a la construcción del clarinete. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo? ¿O por qué? Bueno, yo siempre había sentido que los instrumentos que podíamos comprar y tocar eran realmente muy imperfectos, ¿no? Estaban llenos de notas feas que no sabíamos cómo disimularlas o cómo hacer para, en comparación con un violín, un violonchelo, que ellos parecían tener todo resuelto, ¿no? Pero nosotros teníamos un montón de notas que con ruido de aire y cosas extrañas, ¿no? Y siempre me interesó ese tema y tenía la convicción de que el clarinete podía mejorarse. Pero ¿cómo? No había ningún libro que dijera, ningún manual que pudiéramos seguir, ¿no? Es curioso porque en los instrumentos de teclado se escribieron tratados sobre cómo afinar el clavecín. Bueno, los instrumentos de viento siempre estuvieron en la oscuridad, ¿no? Entonces fue un poco el destino, porque yo escogí el profesor en Inglaterra por las grabaciones. Me refiero al maestro John McCaw. Entonces, cuando logré llegar a él y estudiar con él en el Royal College, finalmente, después de unos 2 o 3 meses, se produce una invitación donde el maestro me invita a cenar en la casa. Y bueno, me presenta a su esposa y me dice, vayamos a conocer mi taller. Entonces yo pensé que no le había entendido por el idioma, y le pregunto, ¿usted se refiere a su estudio? Me dice, no, mi taller. Dice, porque mi hobby es construir un clarinete en la casa. Bueno, eso sí que no lo esperaba. Entonces, él me mostró sus herramientas, había logrado subir un torno mecánico al ático de su casa, no sé cómo lo hizo, pero bueno, él tenía ahí todo lo necesario para hacer un clarinete y de hecho hizo un instrumento que después que él falleció yo lo heredé y lo tengo aquí en Chile. Bueno, entonces a partir de ese momento, claro, tocábamos en las clases 15 minutos de clarinete y el resto
hablábamos de la construcción, ¿no? Y cómo se hace para mejorar esa nota y cómo... Bueno, entonces, claro, regresé a Sudamérica con la idea de iniciar ese proyecto, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo? En Argentina había muchos problemas, pero al llegar a Chile me di cuenta que aquí había una estabilidad que me permitía empezar ese proyecto, y fue así que hice los primeros experimentos en el año 84, y recuerdo que estábamos tocando el Mandarín Maravilloso con el maestro Izquierdo, y yo tenía mi arma secreta, era un clarinete construido en Chile, ¿no? Y entonces el único que sabía era Juan Pablo. Entonces en un momento él paró la orquesta, porque yo tenía muchos solos ahí en el Mandarín Maravilloso, paró la orquesta y dice: muchachos, Luis está tocando con un clarinete hecho en Chile. Y entonces nadie creía o nadie entendía, ¿no? Pero se reían. Bueno, tal es así que al terminar mi periodo con la Filarmónica, inicié la apertura de un taller, pero nunca hubo un criterio así comercial, ¿no? Como una fábrica a desarrollar, sino que lo mío fue más orientado a algo similar a una lutería, ¿no? Donde se construye un violín como una pieza única, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Y el proyecto era, ya que no había información escrita, era el viejo sistema de la prueba y el error, ¿no es cierto? Un camino largo, pero el construir uno a uno prototipos para ir definiendo un diseño, ¿no? Un diseño. Pasamos décadas en eso, ¿no? Pero también conseguimos hacer algunos instrumentos muy buenos. Así que yo creo que después de todas esas exhibiciones en distintos países, dentro de la comunidad clarinetística internacional, hay algo que ellos ya tienen en claro, y es que de Chile no solo llegan buenos vinos, sino también buenos clarinetes. Muchas gracias. Señor presidente, se da por finalizada la sesión pública y solemne de la entrega de premios de la Academia Chilena de Bellas Artes. Muchas gracias.